Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa de la edición 2023. Y como es normal en todos los años, ahora vamos a hacer un receso en esta sobremesa para después, obviamente, retomar en febrero cuando seguramente vamos a tener una provincia distinta, un país distinto, porque es tan volátil todo, que seguramente vamos a empezar a hablar de los mismos temas, pero con ingredientes absolutamente distintos. Vamos a hacer un brevísimo comentario, pero al final del programa, y vamos a aprovechar lo más que podamos el tiempo con el doctor Vicente Casas. ¿Por qué lo hemos invitado al doctor Vicente? Porque entendemos que este 2023... lo que ha dejado fundamentalmente, más allá de la crisis económica que nos duele a todos, ha dejado una crisis institucional. Me parece que fue un año absolutamente perverso para la institucionalidad, no solo en la provincia de Jujuy, donde ha llegado a niveles exorbitantes, sino también en la República Argentina. De esto vamos a hablar porque entendemos que es una cuestión medular, una cuestión de fondo. Vamos a repetir algo que lo venimos diciendo hace muchos años. No hay posibilidades de salir de una crisis como la que estamos sin institucionalidad. De las crisis se sale con instituciones y sobre todo se sale con república. 30 segundos y estamos con Vicente Casas. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto y un honor inmerecido para mí estar el último programa del año a modo de despedida, para nosotros era, además de otras veces que he venido. Sí, para nosotros era importante porque estábamos trabajando y viendo a ver cuáles son las deudas que deja el 2023, ¿no? Y tenemos el tema económico, sin lugar a dudas, en el tope de las cuestiones, pero hay una cuestión que quizás no es palpable, pero sí es fundamental, que es la institucionalidad y la república, en el convencimiento que no vamos a salir de ninguna crisis sin instituciones y sin república. Es así. Es así, y yo creo que eso se extiende no de hoy, último día, ¿no?, del programa del año, sino que ya viene de mucho tiempo atrás. Que gobierno que ha venido tanto en la provincia como en la nación han ido deteriorando las instituciones. Los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales, no debaten, no discuten. Sí han tenido durante muchos años una linda gimnasia en levantar la mano, o en no reunirse, o en no dar quórum cuando deberían hacerlo. Yo diría, sin temor a equivocarme, que los últimos oradores que puede haber tenido el Parlamento argentino puede haber sido en los años 60, con la presidencia del doctor Ilia. Perón tuvo grandes oradores. En la época de Alfonsín también habían... También, pero le hacían sus travesuras también al presidente Alfonsín. No, está claro. Y no está bien. Eso es lo que en Europa comenzó a llamarse hace 30 años las indisciplinas parlamentarias. Y que de alguna manera vienen a repetirse en el ámbito de todas las naciones del mundo. ¿Y qué son esas indisciplinas? No reunirse, chicanear, no dar quórum, hacer el gasto, poner la cara para algo que sea lindo y nada más. Pero ¿Por eso aparecen los outsiders? Yo creo que en parte... Los distópicos. Yo creo que en parte sí, pero no solucionan los problemas de la gente. No solucionan esos problemas. Ahora mismo estamos viviendo en la provincia alguna cuestión y en la nación alguna otra cuestión también de mucha importancia. En cuanto a la institucionalidad, yo quiero rescatar este último día del año la torturada reforma de la Constitución que se hizo en la provincia de Jujuy. Eso fue una infamia. Pero no nos creamos... Un ultraje a la sociedad en su conjunto. No nos creamos que las cosas están terminadas. El otro día escuché a un funcionario de la provincia que decía: la Corte Suprema de Justicia entiende que los jujeños debemos hacer lo que queremos,
más o menos el concepto que hacía el señor vicegobernador. No. No entendió eso la Corte, porque si bien es cierto rechaza dos pedidos de inconstitucionalidad de la reforma que se hacen en términos generales y por eso lo rechaza, no nos olvidemos que tienen la otra acción que la Corte le dio lugar y donde el procurador fiscal de la Nación le dice, aquí hay gravedad institucional y está corriendo el plazo para que la contesten en febrero. Claro, pero la Corte también dice, primero discútanlo en Jujuy. Sí. Y después veo qué hago yo. Claro, pero no se va a discutir aquí, porque yo quiero ser de acuerdo a lo que ha pasado. Es una reforma que no alcanzó a discutirse 48 horas, de las cuales la mayoría de esas horas fueron nocturnas. Entonces dice, yo diría, es una reforma torturada porque se hace para la satisfacción personal de un gobernador, y eso no está bien. Ese es el punto máximo que yo veo en la provincia de Jujuy respecto a la falta de institucionalidad. En la Nación, la falta de institucionalidad, bueno, el Congreso creo que no se ha reunido. 5 veces en todo el año. Bueno, no han dado solución a los problemas de la gente, se acrecentó la pobreza, se acrecentó la desocupación, se atrasaron los sueldos de los jubilados y de los asalariados que han perdido mucho. Es una deuda monstruosa que muchas generaciones tendrán que trabajar para pagarla. Esa institucionalidad en democracia debió haberse corregido hace mucho tiempo y no lo han hecho. ¿Por qué surgieron estos últimos 10, 12, 15 años una cantidad, no solamente en el país, ¿no?, sino en el mundo, una cantidad impresionante de Gerardos Morales? Y lo digo así para tener una idea concreta de lo que es una autocracia. ¿Qué pasó? Hace mucho tiempo que estamos en presencia de caciques o pseudo caciques, mejor llamarlos, pseudo caciques, donde en algún momento han creído que la cuestión va de esa forma. Evidentemente esto tiene un componente a nuestro modo de ver, que lo dicen de alguna manera los diarios hace mucho tiempo. Hay una ayuda económica que facilita la proliferación de esos pseudos caciques que son a través de la administración de la pobreza y llegar a tener personas en situación de mucha vulnerabilidad a través de planes sociales. El vasallaje. De modo que eso significa cooptar parte del electorado en beneficio propio. Yo no tendría problema que se coopte al electorado en beneficio de todos, que en la búsqueda del bien común, pero no lo han hecho, no lo hacen. Aquí se menciona uno de los pseudo caciques, hay muchos en Argentina. Entonces, en algún momento tenemos que pensar que nuestra democracia tenemos que hacerla un poco más moderna, en el sentido de decir, no importa la persona sino la búsqueda del bien común, y que tenemos que hacerla también dinámica, en el sentido que prontamente las soluciones lleguen a beneficio de la gente. Mientras eso no ocurra, no vamos a tener república. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un poder judicial que exista. Una nación que no tiene poder judicial no es república. Necesitamos un parlamento que debate. En Jujuy no tenemos poder judicial. Bueno, ¿en la Nación tenemos? Bueno, ahí andan algunas cuestiones que se mencionan en los diarios. Bueno, en la Nación, ¿qué caso de corrupción? Vamos a lo objetivo para no poner la pasión subjetiva en esta mesa. ¿Qué caso de corrupción ha llegado que esté preso alguien? No, ninguno. Entonces, bueno, tenemos que decir que no funciona el sistema. Hoy he leído en el diario, luego de una reforma a través de un DNU y de una ley ómnibus que se intenta llevar adelante, que el ministro de Justicia de la Nación ha dicho: la Oficina Anticorrupción no perseguirá casos de corrupción. ¿Y para qué estamos entonces? Bueno, falta que el día martes, que es día hábil, la cierren, ¿no es cierto? Anticorrupción, tiene que prever, bueno, no ha previsto corrupción, por lo visto, porque se han generado muchos casos que tienen que ser investigados y no llegan a esa investigación. Entonces, está entendiendo que deja en poder del Ministerio Público Fiscal la persecución de esos delitos. Pero hay casos en donde la sociedad necesita, atento al desprestigio de algunas instituciones, que esté alguien como querellante particular. Y esa era la Oficina Anticorrupción. Bueno, acá en Jujuy la Oficina Anticorrupción tampoco funcionó nunca. Yo creo que ya la cerraron hace tiempo.
Con el agravante que cuando asume la señora fiscal, la señora Herrera, dice yo voy a hacer lo que me diga el gobernador Morales. Sí, sí. No, o sea, no entendió para qué está ahí. Yo creo que la cerraron ya porque no sé si sigue la doctora. Entiendo que sí, porque el bloque radical de la Convención Constituyente le dio un premio por el aporte a la reforma constitucional. Bueno, me deja tranquilo el tema de saber que existe todavía. Veremos qué pasa el año que viene. Veremos qué hace. ¿Qué hace? Sí. Ahora, doctor, vamos a un tema absolutamente coyuntural. El DNU, Sí. que a partir de las 0 horas de hoy supuestamente entró en vigencia, ¿está en vigencia o no con esta presentación que hace el gobernador de La Rioja y que la Corte dice lo voy a tratar después de la feria? Desde el punto de vista jurídico, más allá de lo político, está en plena vigencia desde hoy, 29 de diciembre de 2023. ¿Hasta cuándo? Depende de la política que lo diga. ¿Por qué digo esto? Bueno, ese es un anticipo. La Corte lo va a tratar en febrero, pero no sabemos cuándo lo va a resolver. La pregunta va muy bien. Hay varios DNU, pero el del gobernador de La Rioja, como los demás, el juez, se han deducido acciones de amparo, esas han ido ante el juez, y esta creo que va a la Corte. Sí. Entonces, tanto el juez como la Corte podrían resolver la situación la semana que viene. Con lo que dijo la anterior composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Aeropuertos 2000, cuando el presidente Menem privatizó por decreto de necesidad de urgencia los aeropuertos, que lo había hecho antes, mientras fue gobernador, ¿no es cierto? Es decir, el Aeropuertos 2000 es un proyecto que se inicia en los 90. Sí, la época de Carlos Menem. Claro. Entonces le dice la Corte Suprema de Justicia, porque un grupo de legisladores, diputados y senadores se presentaron a la Corte pidiendo un pronunciamiento y tratando de frenar la privatización de aeropuertos en Argentina. La Corte le dijo lo que la Constitución dice, aquella Corte. Ustedes vienen a nosotros, pero antes tiene que expedirse a la Comisión Bicameral, que ustedes en esa época no la han formado todavía. Antes que digamos nosotros, ¿qué dicen ustedes? Esa misma doctrina podrían decirle ahora. Aplicable ahora. Aplicable ahora. Bueno, esta comisión debe conformarse porque la comisión anterior hay legisladores que ya no están. Sí. Terminaron su mandato. Esa comisión dejó aproximadamente un centenar de DNU de Alberto Fernández, Sí. que nunca los trataron. Entonces, ahora tiene que conformarse la nueva comisión y tratar este DNU, y no sé qué harán con los 100 de Alberto Fernández, pero a mí me parece que no lo van a tratar nunca. No lo van a conformar a la comisión. No lo van a conformar. Entonces, ¿para qué ir a la Corte? Ustedes tienen que resolver. Usted, gobernador, usted, gobernador de La Rioja, dígale a sus diputados y senadores que formen la comisión y se expidan. Y después vamos a opinar nosotros. Porque después de que se expida la comisión tiene que tratarlo el Congreso, la Cámara. ¿Existe necesidad y urgencia? Linda pregunta para una respuesta bastante opinable, ¿no? En esto va lo subjetivo también. Argentina está fundida. Argentina está fundida. Desde ese punto de vista hay necesidad y hay urgencia. Yo creo que comentábamos hace un rato que los decretos de necesidad y urgencia que se utilizaron en los Estados Unidos de América en la guerra de secesión con el presidente Abraham Lincoln era en la guerra, en donde efectivamente no se discute que hay necesidad y urgencia. Hay las dos cosas Hay juntas. las dos cosas. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos al presidente Lincoln le dijo varias veces que eran inconstitucionales. Lincoln le largó una frase tremenda cuando le dijo, le contesta a la Corte, que acaso es necesario dejar vigente la Constitución para asistir a la muerte de la República. Claro, tenía razón. Es decir, una cuestión de sinceramiento de la economía y de la vida social en la relación con el Estado. Yo creo que hay necesidad de urgencia. ¿Esto quiere decir que en una situación de crisis como esta no importa tanto la forma? Importa la forma, porque el decreto de necesidad de urgencia
podemos estar de acuerdo en que hay muchas situaciones de emergencia que se tienen que ver en el nuevo gobierno que recién se inicia. Pero cuando el DNU dice, esto es por 2 años, prorrogable por otros 2 años, bueno, está haciendo válido la emergencia todo el mandato del presidente Milei. La Corte Suprema ya ha dicho también, la emergencia en este caso tiene que entenderse no más de 1 año. Entonces ahí hay una cuestión difícil, es decir, pongámosle un poco más de límites a las facultades discrecionales. Claro, a mí me hace ruido esto, doctor. Como sociedad, ¿no es cierto?, a lo largo de muchos años hemos establecido distintos procedimientos. Entonces yo entiendo que tenemos que respetar los procedimientos que nosotros mismos nos dimos. Claro, esos están en la Constitución. Esos están en la Constitución. Pero yo me pongo un poco en el pensamiento del Poder Ejecutivo. ¿Cómo va a mandar la aprobación inclusive del Poder Ejecutivo anterior, que se ha ido el 10 de diciembre? Sí. ¿Cómo va a mandar un proyecto de ley donde es imposible reunir al Senado para prestar acuerdo a un miembro de la Corte Suprema de Justicia o al Procurador General de la Nación? Claro, estamos sin procurador. O para designar jueces, estar 10 años sin designarlos porque hay puja de poderes, porque este que ganó no me gusta y no sé cómo voy a bajarlo. Pero son, pujas de poderes que le importa, voy a usar el término que está de moda, a la casta. Sí. Pero no le importa, a mí no me importa, claro, digamos. Nada más que a la casta. En ese pensamiento, ¿qué otro camino tiene el presidente de la Nación, llámese como se llame? Exageran algunas cuestiones, ya yendo a la ley. Por ejemplo, en la cuestión del DNU, cuando habla él declara en emergencia toda la vida de los argentinos, económica, social, financiera, educativa, cultural, social, todo. Hay una cuestión en donde la ley ómnibus que manda, hay una reforma al sector administrativo, a la administración pública. Bueno, es una repetición de muchos artículos que ya están en la ley vigente y que hay algunas cuestiones novedosas como algún trámite administrativo que el interesado no lo siga por 60 días se archiva, lo cual le da la caducidad administrativa, pero le da para el interesado, para el ciudadano común. Es muy difícil hablar de la caducidad administrativa porque entonces se vulnerarían derechos, pero hay lugares, hay aspectos de la vida administrativa que merecen la caducidad, como por ejemplo un sumario administrativo. No puede estar un agente de la administración pública 5, 6, 7 años sumariado sin que tenga resolución. Claro, pero tampoco puedo tener un preso en prisión preventiva condicional 6, 7 años porque no tiene sentencia. Claro. En ese sentido de los presos, el pacto interamericano, el pacto de San José de Costa Rica, dice que las naciones firmantes de ese pacto tienen que fijar plazos prudenciales. Argentina lo fijó cuando dictó la ley del 2x1, después lo derogó. La ley del 2x1, es decir, señor, nosotros, argentinos, está bien, nos limitamos en 2 años al proceso. Después de eso le contamos 2x1, o si no, lárguelo en libertad preventiva. ¿Es factible pensar en salir de esta situación, de este pozo profundísimo en el que estamos, sosteniendo este divorcio entre la dirigencia política, la casta política y la sociedad? No. Que no es culpa de la sociedad. No. Es culpa de la casta. Quizás la sociedad, lo digo como integrante de la sociedad, tenemos una parcela de culpa en el sentido de no reclamar, de no rebelarnos frente a las injusticias del soberano. Ese es un poco de culpa que tenemos que tomar y asumir. Pero fundamentalmente quien tiene la decisión política es quien ha sido elegido para ello. Y es sobre quien recae la mayor responsabilidad. Ahora, si nosotros hemos tenido una forma de vida de esta manera, bueno, ahora el presidente nos está proponiendo otra forma de vida. Lo que me recuerda, lo que me dijo recién, de que la Corte va a resolverlo después de la feria, significa por lo menos en febrero, no lo va a resolver, lo va a tratar.
Claro. Lo resolverá dentro de 3 años. Y mientras tanto veremos qué Argentina hemos conseguido. Me recuerda que hoy o ayer, no recuerdo cuándo, la CGT dispuso un paro para el 24 de enero. Sí. Bueno, Pero pasa que los chicos de la CGT son vivos, ellos entienden en serio. ¿Por qué para el 24? Porque van a negociar. Claro. ¿Y qué negocian? Guita, no negocian otra cosa. claro. Entonces, Eso sí la tienen clara. Va el 24 de enero y antes tenemos una reunión confederal de los secretarios generales de cada distrito el 10 de enero. Bueno, está bien, no, pero yo creo que la vida argentina, la vida de los argentinos hoy requiere realidades y verdades. Es un camino para salir adelante y la realidad que tenemos es muy dura, es muy difícil. Me recuerda las palabras del primer ministro inglés, Churchill, cuando en plena Segunda Guerra Mundial le decía a los británicos: solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Sí. Es una situación muy delicada la que está Argentina. Bueno, el tema de los sindicatos que tienen reformas, la ley ómnibus, modifica de manera importante el tema de las obras sociales. La caja. La caja. Esa es la caja de los sindicatos. Frente a eso, asumimos la responsabilidad de decirlo como integrante, como ciudadano común. Bueno, hay un sistema de salud que no funciona hace rato. Educación tampoco. Tampoco. Seguridad tampoco. Creo que menos. Relaciones exteriores tampoco. Deliberadamente se sacó las relaciones exteriores para que sean lo que fueron, que es nada en el gobierno anterior. Entonces, el tema de las obras sociales, el tema de la salud, la educación, la seguridad tiene que ser para todos, sin distinción. Entonces, si hay obras sociales que atienden un día por mes, porque el resto del mes no le han pagado, bueno, esto hay que reformarlo. Claro. Pero también me gusta que las personas puedan elegir. Sí. Y si yo trabajo en el sindicato de camioneros y no me gusta la obra social de camionero, por la razón que fuera, nadie tiene que obligarme a quedarme. Me voy a la obra social de panadero, que tiene la clínica más cerca de mi casa. Claro. Quizás sería bueno pensar en algún momento en marchar rumbo a un sistema de salud pública. Pero aquí hay un componente muy, muy complicado, que lo dijo el entonces candidato a presidente de la Nación hace 40 años, el doctor Italo Lúdero. Y lo dijo públicamente. ¿Qué quieren, que sigamos con el saqueo mansalva de las obras sociales? Hace 40 años lo dijo. Bueno, ¿qué hemos hecho en 40 años? Nada. Nada. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para desear un feliz año nuevo a toda la ciudadanía, a la audiencia. Yo personalmente no voy a pedir grandes cosas, quisiera que nos vaya un poquito mejor. Sí. Ya con eso, a mitad de año, me sentiría bastante feliz. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que tenga feliz año, doctor, usted y su familia. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. En las últimas horas escuché muchísimas personas que me dicen: no hay que festejar, no hay motivos para festejar el domingo a la noche. Y paradójicamente yo creo que sí. Y los motivos no pasan por si tenemos un poquito más, un poquito menos de dinero. Los motivos pasan que tenemos que festejar que tenemos un año más de vida. Tenemos que festejar que por la gracia de Dios somos argentinos. Un país extraordinario, un país extraordinario. Tenemos que festejar que todos los días tenemos un desafío nuevo por delante, porque ese desafío nuevo por delante nos hace sentir cada vez más vivos. Tenemos que festejar la esperanza, porque a pesar, y esto no lo estoy juzgando, de la cantidad de chicos que se van por día de este país, todavía hay muchísimos que nos quedamos acá a pelearla día a día. Y eso también hay que festejar. Hay que festejar que tenemos una clase media absolutamente luchadora y todavía tiene las agallas de luchar para no caer en la pobreza. Tenemos que festejar que todavía tenemos pobres que luchan y luchan todos los días para poder lograr ascender un poquito y no caer en la indigencia. Tenemos que festejar esa capacidad que tenemos de luchar, que tenemos de pelear.
Porque en cualquier otro lado, con todo lo que nos pasó a nosotros, ya tendrían que haber cerrado el país. Y este país no se cerró porque está lleno de argentinos de bien, argentinos honrados, argentinos que entienden que el trabajo es el único camino. Y eso también hay que festejarlo. Dios quiera que pasen todos una hermosa noche de Año Nuevo y obviamente el deseo de acá es que el 2024, como decía el doctor Vicente Casas, sea un poquito mejor. Pero festejemos la vida, que me parece que esa es la clave. Gracias por habernos acompañado en este ciclo 2023 y Dios mediante nos estamos juntando el año que viene.